Bueno, muy buenas tardes, noches o días. No sé a qué hora vayan a ver este mensaje. Hoy me disculpo porque no voy a poder estar de forma presente en la clase porque pues tenemos una actividad en la universidad y pues me toca a mí estar presente a esta hora que pues, por lo general nuestro curso es a las 9 de 9 a 10 de la mañana, pero vamos a grabar una pequeña clase hoy para que ustedes tengan este videíto, lo puedan ver durante la hora que les quede o el tiempo que tengan. Vamos a tratar de ser lo más precisos posible en el tema de este. Recuerden que este también contaría como una clase, por lo que en su link de asistencia tendrían que poner la clase número 4 para que pues les sea válido. Eh, Vamos a iniciar y vamos a tratar de ser lo más coherentes y lo más pertinentes posible sobre este tema en el cual empezamos a trabajar la semana pasada, que fue básicamente de cómo empezar a elaborar una estrategia de comunicación y cómo esta estrategia va a ir posicionando lo que nosotros queremos lograr a través de nuestros objetivos. La semana pasada, recuérdense que hemos platicado, las semanas pasadas hemos platicado de cómo todos los elementos se van interlazando para generar la estrategia. La semana pasada nos quedamos, si no estoy mal, en cómo íbamos a evaluar nuestros grupos objetivos y platicamos un poco de cuáles iban a ser los canales por los cuales nosotros íbamos a llegar a esos grupos objetivos de una forma estratégica. Platicamos bastante sobre las redes sociales y platicamos bastante también cómo se pueden utilizar para generar ese en una estrategia y cómo hacer que eso sean lo más efectivamente posibles para eh, devolver de alguna manera o hacer que la acción que nosotros estamos buscando en nuestros objetivos estratégicos funcione. Bueno, pues de esta cuenta, ahora el siguiente paso, también hablamos un poco sobre cómo poder generar los mensajes o elementos mandatarios y cómo estos elementos mandatarios tienen que ir dentro de este mensaje. También platicamos un poco sobre cómo crear un proceso de conceptualización y ese concepto de conceptualización tiene que ver con esa creación del mensaje. Lo primero que a mí me gustaría explicarles en este pequeño video es básicamente que conceptualizar significa generar una idea o un mensaje muy claro eh, del cual van a valer todos los todas las acciones comunicacionales y todas aquellas acciones que se hacen dentro de la comunicación. Es decir, el contexto que ya platicamos en los elementos de comunicación son muy importantes para conceptualizar, o sea, generar un concepto y de ese concepto van a emanar todos los mensajes para todas las líneas de comunicación que nosotros vayamos a utilizar. Me refiero a líneas de comunicación a los medios de comunicación, es decir, recordemos que platicamos sobre la lógica que tiene cada una dentro del ecosistema digital, o sea, la lógica que tiene Facebook, Instagram, X y TikTok, y también los medios pues masivos tradicionales como radio, televisión e impresos. Nosotros lo que hacemos es que generamos un concepto y ese concepto es el que nosotros utilizamos para generar diversos materiales comunicacionales. En este caso, yo le llamo materiales comunicacionales a los mensajes que vamos a transmitir por cada uno de estos medios de comunicación. Es importante conocer que cada uno de estos medios de comunicación tiene su propia lógica, como ya lo hemos explicado. Y entonces es a través de esa propia lógica que nosotros vamos a ir creando los mensajes sobre un solo concepto. ¿A qué me refiero sobre un solo concepto? O sea, no podemos tergiversar porque costaría mucho que nuestro mensaje sea claro hacia donde nosotros queremos llegar, que es nuestro grupo objetivo. Recordemos que el mensaje se codifica con el fin de que nuestro grupo objetivo lo decodifique. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de codificación, nos referimos a esa forma sencilla, clara, en la cual vamos a poder lograr un concepto
que un concepto tenga forma de mensaje y que llegue a nuestro grupo objetivo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros hablamos un poco sobre generar este concepto, recuérdense que yo platiqué de alguna manera en las diferentes técnicas que hay, pero yo platiqué sobre la mía y era básicamente generar una tormenta de ideas en función a todos los elementos que hacen la comunicación. O sea, tenía que tener en cuenta mi grupo receptor, o sea, mi grupo objetivo, tenía que tener en cuenta cómo decodifican ellos, tenía que conocerlos muy bien. Ustedes se acuerdan que platicamos mucho o hasta el cansancio sobre que sus hábitos de medio, hábitos de compra, hábitos de consumo, su nivel socioeconómico y todos esos elementos se van conjugando para poder generar un concepto. Ese concepto también tiene que ver mucho y se le añade mucho el contexto, se le añade mucho los mensajes claves de los cuales también ya platicamos y se le añade mucho los elementos mandatarios. Entonces, cuando yo ya tengo todos esos elementos en un conjunto, yo lo que hago es que empiezo a generar un concepto. Como lo hicimos, ustedes se acordarán en el ejercicio en Facebook que generamos un concepto a través de ustedes mismos, que ustedes mismos generaron ciertas palabras que les generaba cierta condición que ustedes conocían, a eso nosotros le llamamos concepto. Entonces, ese concepto después se desglosa y podemos empezar a generar los mensajes que queremos que llegue a nuestro grupo objetivo. No es complicado, sino que al contrario viene siendo una especie de ejercicio mental muy importante para nosotros poder desbloquear ciertos elementos tradicionales que posiblemente traigamos y esos elementos que traemos no nos permiten generar un proceso creativo como tal. Entonces, la creatividad y el concepto van de la mano. ¿Por qué? Porque ser creativo significa decir lo mismo, solo que de diferente manera. Entonces, cuando nosotros somos capaces de hilvanar un concepto, somos capaces de ser creativos, porque vamos a tratar de decir algo que impacte dentro de nuestro grupo objetivo, que nuestro grupo objetivo lo decodifique de la mejor manera, pero que a la vez sea claro y sencillo. Y entonces esa es una tarea bien compleja, a pesar de que podamos hacerlo o lo miremos que es muy sencillo, es una tarea compleja porque todos estos elementos son importantes para generar ese proceso creativo. Y con eso, ese concepto del cual nosotros vamos a generar 1 millón de mensajes. ¿A qué me refiero? A que un concepto no es un mensaje como tal. O sea, eh, muchas veces hemos confundido el concepto con eslogan y eso es un error porque el eslogan sí es efectivo y funcional, pero el eslogan deviene del concepto. O sea, lo que nosotros creamos primero es un concepto y ese concepto que deviene de esa construcción de todos esos elementos a través de una tormenta de ideas va a generar la capacidad de nosotros poder crear un mensaje como tal, un mensaje que después lo vamos a adaptar a la lógica del medio de comunicación a la cual nosotros lo vayamos a hacer llegar a nuestro grupo objetivo. O sea, ya sean redes sociales, ya sea un medio tradicional como radio o como televisión o como impreso, pero lo primero que generamos es un concepto. Entonces, este concepto, ¿cómo se realiza? O sea, ¿cómo llegamos a él? Como les digo, mi técnica es la técnica, es una técnica que tiene que ver con esa forma de tormenta de ideas que nosotros vamos hilvanando para poder ir generando. Y voy a poner un ejemplo. Yo tuve que hacer una vez un concepto en el cual se involucraba la justicia. Era una institución que se dedicaba a dar justicia a menores de edad, o sea, a los que transgredían la ley y que eran de algún momento, pues, detenidos por transgredir la ley, pero eran menores de edad. Entonces, aquí teníamos que buscar y la idea era hacer una campaña para posicionar esta institución, o sea, que el objetivo al final
era que estos jóvenes vinieran, o las familiares de los jóvenes vinieran y buscaran esta institución para poder tener algún tipo de ayuda o algún tipo de, de- de solvencia para poder llegar con ellos y que ellos los ayudaran en los aspectos legales cuando un menor estaba transgrediendo la ley. Ese término es adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces ese término me lo dio la institución. Me dijo, mire, el término correcto es adolescentes en conflicto con la ley penal, que es lo que nosotros trasladamos. Y entonces ellos querían que yo hiciera un mensaje hacia la comunidad o hacia los grupos objetivos que ellos tenían planteados, que eran los mismos jóvenes que estaban transgrediendo la ley o sus familiares, para que ellos se acercaran a esta institución y tuvieran de alguna manera alguna forma de apoyo. Entonces, ¿yo qué hice? Yo busqué en la institución cuáles eran los elementos mandatarios, que ya los platicamos, y entonces ellos decían que entre sus elementos mandatarios teníamos que establecer que eran la frase adolescentes en conflicto con la ley penal tenía que estar. O sea, era un elemento mandatario que tenía que hacerse referencia a que eran adolescentes. Entonces, generamos una serie de mensajes claves. Dentro de la serie de mensajes claves era que, pues obviamente, estaba la condición de pobreza, estaba la condición de falta de educación, estaba la condición, eh, de alguna manera, de las maras, estaba la facilidad de poder, por la pobreza misma, de no tener acceso a educación o trabajo y que lo llevaba a generar pues algún elemento delictivo. Y todas esas ideas yo las fui escribiendo. Y empecé a plasmar un concepto. Y ese concepto empezó a dar forma cuando cada una de estas frases que yo les acabo de mencionar, más el tema de que tienen que ser adolescentes, más el tema de que la institución lo que buscaba era apoyo en el sector, en los jóvenes, pero la institución misma daba el servicio legal. Entonces empecé a dibujar qué partes de esta institución eran importantes. Y entonces empecé a generar algún tipo de palabras y las palabras empezaron con justicia, con equidad, con igualdad, con derechos humanos. Y eso los empecé a mezclar con el tema de sus elementos mandatarios y con el tema de los mensajes claves. ¿Qué resultó al final? Cuando yo hago cuando hago todo este proceso de descubrir cuál era cada uno de estos elementos, doy con el común denominador de que era un tema de justicia y equidad en adolescentes. Entonces, ahí ya tenía yo mi concepto que era justo, equitativo en adolescentes. O sea, sobre eso iban a versar todos los mensajes que nosotros íbamos a trabajar. Y entonces decidimos que los mensajes iban a funcionar en relación a ese concepto. Y ese concepto era justicia, equidad y adolescentes. Y entonces empezamos a trabajar piezas para poder presentárselas al cliente bajo ese concepto. ¿Qué son las piezas, no? Las piezas eran los productos que nosotros íbamos a presentar, que básicamente eran productos comunicacionales como textos para grabar en radio, o sea, guiones radiales, guiones para spot de televisión. Ahí estábamos haciendo una concentración, íbamos a hacer también impresos, íbamos a tener la oportunidad de trabajar redes sociales en aquel entonces, que eran, pues, no son tan poderosas como ahora, pero tenían ya una incidencia algo interesante. Entonces empezaron a surgir frases y esas frases de ese concepto, recuérdense, de justicia, equidad de adolescentes. Y empezamos a generar frases que tenían que ver con esos tres elementos, o sea, con esas tres palabras que generaron el concepto que nosotros íbamos a desarrollar. Y entonces empezamos a generar guiones donde se establecía básicamente que si la equidad y la justicia
era base importante para aquellos jóvenes que habían transgredido la ley y que eso les imponía de alguna manera eh, que por ser adolescentes tenían un trato diferente, pero no los eximía de la responsabilidad porque usábamos el término justicia. Y entonces el término justicia tenía que ver con el hecho de eh, hacia dónde nosotros queríamos llegar y hacia dónde no. Ahora, esta acción iba a condensar básicamente qué mensajes eran los que nosotros íbamos a transmitir. Entonces, ahí fue donde nosotros creamos ese concepto. Y les pongo este ejemplo porque al final es un ejemplo pues que se pautó y que se dio claramente. No necesariamente tienen que ir estas tres frases o estas tres palabras en el mensaje, pero sí se tiene que dar a entender que tiene que ser justo, equitativo y era con adolescentes. Entonces la idea era generar mensajes donde nosotros sí le dijéramos al adolescente, mire, usted tiene que tener un trato justo, tiene que tener un trato equitativo basado en la normativa de la ley por ser adolescente, pero sí cometió un delito. Y entonces acercarlo a la institución para que la institución les diera la guía legal que ellos necesitaban. Entonces, los textos, tanto que se trabajaron para radio, para televisión y para impresos y para redes sociales en ese entonces, fueron muy clarividentes en ese contexto. Entonces, ustedes podían encontrar mensajes en los que se leía básicamente si, que sí necesitaban tener un trato justo y equitativo, pero que sí habían infringido la ley. Entonces, que ellos sí podían asesorar en el momento de cómo hacer ese trabajo en función a una construcción de derechos humanos, obviamente que ya estaba involucrada en la equidad como tal. Y esas palabras fueron las que nosotros empezamos a resonar y empezamos a razonar mucho, porque decíamos, bueno, ¿qué significa justicia? ¿O qué significa equidad? ¿Y qué significa adolescente? Y entonces esos elementos, cuando los empezamos a desgranar, nos daban un sinnúmero de mensajes, porque entonces desgranábamos justicia, por ejemplo. Entonces, justicia es dar a cada uno lo que corresponde, en un término muy sencillo, pero en realidad justicia también tiene que ver mucho con el contexto en el que se encuentra la situación y la razón por la cual se da eso. Si yo voy a recibir lo que merezco o no lo voy a recibir. Entonces, ese pensamiento empezó a generar un montón de textos que después fueron utilizados para generar los anuncios o las piezas de comunicación que les cuento. O también ese proceso de equidad, que era la equidad, ¿no? Porque la equidad obviamente es diferente a la igualdad. O sea, porque había que diferenciar esos dos términos. Y igualdad y equidad son cosas diferentes, pero nosotros no nos fuimos por igualdad, porque ya teníamos justicia. Entonces nos fuimos por equidad. Equidad significa, o empezamos a deducirlo y lo empezamos a trabajar como aquella oportunidad que se les da a todas las personas, no por igual, sino por su condición en la que se encuentra. ¿A qué me refiero con eso? A que empezamos a ver que los jóvenes en conflicto con la ley penal, según los elementos que nos habían dado en los mensajes claves, que muchos eran por pobreza, por falta de educación, por vivir en zonas muy marginales, por estar afectos a las maras, por todos esos elementos, y entonces empezamos a buscar que no era igualdad lo que necesitaba, sino que era equidad de oportunidades. O sea, yo tengo menos, se me tiene que dar más, eso es equidad. Si yo tengo más, se me da menos para lograr el mismo objetivo. Entonces, empezamos a generar ese concepto de equidad, justicia y obviamente arraigado a lo de adolescente, que adolescente pues estaba muy claramente tipificado por la edad y por las circunstancias en las que se encontraban, ¿no? O sea, un adolescente de 14 la ley lo establece de 14 de 12 a 21 años, a 17 años. Entonces,
esa construcción de edad nos permitía a nosotros establecer que era para ese tipo de jóvenes. Entonces, cuando nosotros encontramos esas tres palabras, nosotros encontramos nuestro concepto con el cual íbamos a formular nuestra campaña. De esas tres palabras, nosotros podíamos establecer un sinnúmero de mensajes. Y es a lo que yo quiero llegar. Cuando nosotros estratégicamente estamos buscando un mensaje, no es el mensaje que se nos ocurra o no es el mensaje que de pronto venga primero o que le pongamos a la inteligencia artificial, regálame un mensaje que haga esto, que me diga tal cosa. La inteligencia artificial obviamente te va a dar un mensaje, pero si tú sos más específico, te va a dar el mensaje que tú buscas. Obviamente nosotros en ese momento no teníamos la herramienta de inteligencia artificial, entonces lo hacíamos muy a pie, o sea, agarrábamos un pizarrón y escribíamos en el pizarrón todas las ideas y empezábamos a ver cuál era el común denominador y ese común denominador tenía que empatar con el objetivo que nos habíamos planteado y ese objetivo tenía que plantear con los hábitos eh, del grupo objetivo y entonces nosotros con eso íbamos enfocando al final ese mensaje. Ahora para mí es mucho más sencillo porque ingreso todos esos datos que yo les estoy contando ahorita, se los ingreso a la inteligencia artificial y soy muy específico en decirle cada uno de esos elementos y entonces la inteligencia me va a dar frases que tienen que ver con ese pensamiento, pero basados en un proceso estratégico como tal. O sea, no es solo pensar una frase que suena bonito, o solo pensar una frase que puede a mí gustarme, pero en realidad no puede ser decodificado por mi grupo objetivo, sino que yo tengo que pensar con todos esos elementos para poder generar un texto que sí sea decodificado de la mejor manera para nuestro grupo objetivo. Y entonces de esa cuenta, nosotros creamos en ese momento ese concepto y ese concepto nos permite a nosotros generar cualquier tipo de mensaje. Entonces, esa es una parte y forma parte del proceso estratégico, la generación del concepto que vamos a utilizar para transmitir, para crear esos mensajes. Esa construcción que nosotros estamos haciendo tiene que ver con el objetivo que nos planteamos, el objetivo estratégico que empezamos a plantearnos y con eso poder establecer esas líneas de acción. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros logramos construir ese objetivo estratégico, que ya lo teníamos construido, y empata con este concepto, esto va a ser infalible a la hora de generar ese mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje al final va a ser esa codificación que nosotros vamos a hacer con todos estos elementos que van a impactar en el grupo objetivo. Esa sería otra parte en la cual nosotros tenemos que generar nuestra estrategia. Si hacemos un recuento, nosotros ya platicamos de cómo hacer un pequeño diagnóstico, ya platicamos de plantear el objetivo, de la problemática, planteamos el objetivo con sus diferentes objetivos estratégicos o objetivos específicos, si se le quieren poner de alguna forma. Después planteamos un poco el conocimiento del grupo objetivo como tal, establecer sus elementos, eh, desglosamos cada uno de sus hábitos de cada grupo objetivo. Después de eso, pues planteamos esto que es elementos claves, elementos mandatarios, mensajes claves y elementos mandatarios, y después hacemos este concepto. Este concepto ya nos permite a nosotros establecer qué medios vamos a tener y vamos a desglosar qué medios vamos a utilizar en función a este concepto y vamos a darle a cada medio la lógica del concepto. Y con esto ya estamos casi terminando la formulación de la estrategia, pero como bien les dije, la estrategia no es una receta de cocina. Estos son como los ítems eh, más comunes o más utilizados, por decirlo de alguna manera, o los generales que podemos encontrar en una estrategia y que nos van a permitir seguir avanzando de a poco.
Pero estos elementos nos van a permitir a nosotros ir concentrando nuestras energías y después pues ya podemos ir desmenuzando otros elementos que la misma problemática nos vaya a ir dando. Pero con esto ya podemos empezar, o sea, ya podemos ir generando ideas para hacer que nuestro concepto sea poderoso y sobre todo que nuestro mensaje llegue al grupo objetivo y que el grupo objetivo haga lo que nosotros estamos pidiendo que nos haga. Otro ítem que es importante del proceso estratégico es la evaluación. Miren, las estrategias no están pues escritas en piedra y no son 100% infalibles. ¿A qué me refiero? A que pueden existir elementos que no sean totalmente evaluados en ese momento de la generación de la estrategia, pero que sí sean funcionales, pero en ese momento no son totalmente descubiertos o evaluados, hasta que sacamos la estrategia o hasta que la estrategia está funcionando. Entonces, cuando la estrategia está funcionando, nosotros tenemos que tener la capacidad de evaluar constantemente esa estrategia. ¿Por qué? Porque si la estrategia está respondiendo a lo que nosotros estamos buscando, que es llegar a nuestro objetivo, eso significa que la estrategia es funcional. Pero si la estrategia no está llegando al 100% de lo que nosotros estamos buscando, quiere decir que hay algún fallo en algún elemento de la comunicación, de los cuales ya platicamos. Y entonces, lo que nos permite la evaluación es determinar en dónde es el fallo de la estrategia o dónde está fallando o qué elemento comunicacional está fallando para no lograr lo que nosotros estamos buscando. Cuando nosotros somos capaces de determinar eso en la evaluación, nuestra estrategia va a ser mejorable. O sea, ¿a qué me refiero? Ninguna estrategia es 100% perfecta hasta que la pones a funcionar, o al menos no me he topado con alguna estrategia 100% perfecta, sino que cuando ya las ponemos a funcionar, entonces la evaluación constante nos va a permitir a nosotros ver dónde podemos ajustar para que nuestro objetivo sea cumplido al 100%. Y entonces puede ser que un elemento de la comunicación no esté dentro del engranaje o que le falte que hacer algo para que ese engranaje sea completo. Un ejemplo, puede ser que mi estrategia sea muy bien elaborada, puede ser que tenga un concepto muy hermoso, puede ser que tenga un desarrollo del concepto muy claro a través de los mensajes, pero puede ser que dentro del proceso nosotros no estemos utilizando bien un medio de comunicación o no le estamos dando fuerza al medio de comunicación que se tiene que dar. Y entonces, con la evaluación, nosotros vamos a determinar si es el medio, si es el mensaje, si es la evaluación, pero la estrategia tiene que estar en funcionamiento. Entonces, cuando la estrategia ya está en funcionamiento, nos va a tirar todos esos elementos. ¿Cómo lo evaluamos? De diferentes formas. Podemos evaluar a través de encuesta, podemos evaluar a través de elemento cascada, podemos evaluar a través de una simple observación. Lo más común es la encuesta, donde nosotros podemos determinar cómo es que está funcionando, si la gente está aceptando lo que nosotros estamos diciendo o no. Un elemento cascada es cuando eh, yo necesito que todos los elementos que yo estoy evaluando vayan conforme al objetivo. Entonces, yo por lo general en un elemento cascada lo que hago son 3 o 4 preguntas. Y entonces la primera pregunta tiene que ver con un objetivo específico. Si ese objetivo específico se supera, paso a la siguiente pregunta, que es el otro objetivo específico. Si ese objetivo específico se supera, paso a la tercera o cuarta, sucesivamente hasta llegar al objetivo final. Si no llego al objetivo final, significa que hay un objetivo específico o un elemento de los objetivos específicos que no se está cumpliendo. Y entonces lo que hago es que eh, redirecciono o cambio y eso me va a permitir a mí llegar al siguiente objetivo y al final, al objetivo final. Entonces, eso es una evaluación cascada. Y
Obviamente, esas evaluaciones nos permiten a nosotros saber en dónde está fallando el proceso estratégico. Entonces, al final ustedes van a encontrar que estos pequeños ítems que yo les di, que como les dije al principio, no es una receta de cocina, sino que en realidad son pequeños ítems que van a ir teniendo en conjunción el proceso estratégico, pensando estratégicamente, claro está, van a tener cada uno de estos elementos y estos elementos les van a poder a ustedes proporcionar seguridad en elemento estratégico. Entonces, eh, con eso terminaríamos básicamente el proceso de cómo poder empezar a desarrollar una estrategia. La próxima semana voy a tratar de tener algún ejemplo claro, estratégico, se los voy a mostrar para que ustedes miren cómo funciona cada uno de estos elementos ya en un caso concreto. Pero me interesaba que esta semana termináramos de conocer estos elementos para poder ya analizarlos en la siguiente semana. Igual y tener dudas o todo para la siguiente semana, pues con mucho gusto. Yo espero la próxima semana sí estar de forma presencial, pues conectados en directo con ustedes y poder generarlo. Por mí, pues esta es una clase corta, como les digo, porque pues estamos para que ustedes la miren y no se distraigan y no sea tan aburrido el tema y los espero la próxima semana. Esta clase que sería, entiendo, pues es la clase 4 si no estoy mal. Entonces, con esta clase, pues cubriríamos esta semana. Así que muchas gracias y como les digo, pues ahí mil disculpas por no poder estar presentes, pero tenemos trabajo en la universidad. Los que están ahí algo involucrados saben que mañana, perdón, que el día de hoy, que sería sábado, eh, que es 6, pues están el tema de la carrera universitaria, la 6K, y pues ahí estamos metidos nosotros apoyando. Así que, pues muchísimas gracias y yo espero verlos y escucharlos la próxima semana. Igual cualquier cosa o cualquier duda pueden escribir al Classroom y tal vez no les responda inmediato, pero por lo menos ahí estaremos pendientes de lo que ustedes digan. Muchísimas gracias.